Buenas tardes muchachos, vamos a iniciar el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento se define como aquel movimiento que tiene una trayectoria rectilínea, es decir, línea recta, y que se desplaza a distancias iguales en tiempos iguales, como lo podemos ver en esta imagen. Este vehículo va recorriendo tramos de 8 metros en, en tiempos de 2 segundos. Entonces se dice que este vehículo recorre distancias iguales en tiempos iguales. La trayectoria es una línea recta, por lo tanto es un movimiento rectilíneo. Dicho sea de paso, esto lleva una velocidad constante. Bueno, la fórmula o la ecuación que define pues a la velocidad pues es desplazamiento sobre tiempo. Bueno, mencionando también que la velocidad pues es una cantidad vectorial. Más adelante vamos a andar un poquito más en ello, ¿no? Bueno, si nosotros graficáramos las distancias recorridas y el tiempo en que están esas distancias, hiciéramos una gráfica, encontráramos una serie de puntos coordenados, la gráfica nos daría una recta de 45 grados. Si nosotros dividimos distancia entre tiempo, pues estamos hablando de la fórmula que tenemos aquí, distancia o desplazamiento sobre tiempo, ¿no? Distancia pues es la magnitud del desplazamiento, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos distancias y tiempos, nos da una línea recta cuya pendiente nos da la velocidad. ¿Por qué? Porque pues la pendiente, acuérdense que es x sobre, perdón, y sobre x, en este caso sería distancia sobre tiempo, ¿no? Nos da la, nos da la pendiente. La tangente de esa pendiente nos daría el ángulo de inclinación de la recta, ¿no? Bueno, si nosotros comparamos velocidad contra tiempo, tendríamos una línea paralela al eje de las X, ¿no? En este caso, a la coordenada del tiempo, ¿verdad? Una línea. ¿Eso qué quiere decir esta gráfica? Que para cualquier dato de tiempo, para cualquier dato de tiempo que tengamos acá en este eje, vamos a obtener el mismo dato de velocidad. Es que la velocidad no cambia, es constante. Bien, aquí el área bajo la curva nos da la distancia. ¿Por qué? Porque pues es el rectángulo este que se nos forma aquí, pues es base por altura, es decir, velocidad por tiempo. Despejada de aquí, pues de la fórmula, pues si la distancia, ¿cómo nos quedaría? Pues el tiempo pasa del lado izquierdo, pasaría multiplicando, nos queda velocidad por tiempo es igual a distancia. Es decir, gráficamente hablando, sería la, la velocidad, que es la altura, por la distancia, ¿no? Perdón, velocidad, que es la altura por el tiempo, nos da la distancia. Vendría siendo entonces el área que se forma en este rectángulo. La siguiente gráfica es, pues, si nosotros comparamos aceleración con tiempo, la aceleración la vamos a ver más adelante. Aquí para este tipo de movimiento la aceleración es cero, es un cuerpo que no tiene variación de velocidad, por lo tanto la aceleración es cero. Es decir, para cualquier tiempo la aceleración es cero, así que tenemos una línea recta que coincide con el eje de las X aquí, ¿no? En este caso donde está graficado el tiempo. Muy bien, continuando con el tema, pues aquí tenemos que las características del movimiento rectilíneo uniforme, pues es que la trayectoria es una línea recta, recorre distancias iguales de tiempos iguales, como lo habíamos dicho hace un momento. La velocidad es constante y la definición de velocidad la tenemos de esta manera, ¿no? ¿A qué se le llama velocidad? Pues la relación entre el desplazamiento recorrido y el tiempo en que se hace ese recorrido. Vamos a representarlo con la V, el desplazamiento con la D y T el tiempo. Bueno, entonces, continuando en ese orden de ideas, tendríamos que aquí este tipo de movimientos, pues la aceleración es cero, son objetos que no tienen variación de velocidad. Bueno, muy entonces tenemos la fórmula de velocidad, distancia sobre tiempo o desplazamiento sobre tiempo. Si desplazamos el tiempo del lado izquierdo, nos quedaría que distancia es velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, si la velocidad la pasamos del lado derecho, pues pasaría dividiendo, nos quedaría definido el tiempo. Entonces son las tres
las dos variantes que tiene la fórmula de velocidad, ¿no? Eso es algo muy sencillo, así que adelante. Entonces, por ahí también algunos manejan un triángulo como este que voy a poner aquí, ¿no? Que es velocidad es igual a distancia o desplazamiento sobre tiempo, ¿no? ¿Cómo se le hace para despejar? Ah, pues si yo quiero la distancia, entonces tapo distancia y me queda velocidad por tiempo, ¿verdad? Es esta fórmula de acá. Si yo quiero el tiempo, entonces tapo tiempo y me queda distancia sobre velocidad. Si yo quiero velocidad, pues es la fórmula que tengo yo. Distancia sobre tiempo, ¿no? Es difícil mantener la velocidad constante todo el tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo hay movimientos donde que sí conservan una velocidad constante, como el movimiento de la luz. O sea, la velocidad de la luz permanece constante en cualquier instante, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo típico de velocidad constante. Entonces cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme, estamos hablando de pues, la velocidad media, digamos, en que se mueve un vehículo. ¿Para qué serviría saber, digamos, la velocidad con la que se mueve un vehículo? Pues para estimar, digamos, los tiempos que haríamos viajando en carretera, por ejemplo. Si más o menos estimamos la velocidad que queremos ir a 100 kilómetros por hora y tenemos la distancia que hay entre dos ciudades, podemos estimar el tiempo que tardaríamos en llegar, ¿no? Es una velocidad media, ¿verdad? Considerando que si el vehículo agarra alguna bajada o bajadita, pues obviamente aumenta la velocidad en ese tramo. Cuando agarramos una subidita, pues a veces se reduce la velocidad. Entonces, son variaciones que se tienen ya en la vida real, pero así en términos generales podemos decir la velocidad es tanto, ¿no? Vale, la podemos considerar constante y tenemos un aproximado de las distancias que se van recorriendo. Bien, resolvamos el primer ejemplo. Dice, si un automovilista avanza en línea recta y con una velocidad constante de 20 metros por segundo durante 5 segundos, ¿qué distancia recorre? Muy bien, entonces aquí tenemos el lado de velocidad constante, el tiempo que son 5 segundos y la pregunta es ¿qué distancia alcanza en ese tiempo? Pues la fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, el tiempo pasa multiplicando del lado izquierdo como le hemos dicho, nos queda que distancia, para obtener la distancia recorrida pues es simplemente multiplicar velocidad por tiempo. Checamos los datos, aquí tenemos metros por segundo y aquí tenemos segundos. Tenemos dos datos de tiempo, si se dan cuenta, aquí aparece segundos y aquí también. Si por acá tuviéramos horas y acá segundos, habría que hacer alguna conversión, pero aquí no es necesario. Aquí vemos que esta unidad de segundos se cancela con esta unidad de segundos y nos van a quedar metros. Este vehículo recorre 100 metros en los 5 segundos. Se sobreentiende, ¿va? Porque la velocidad es 20 metros por segundo, o sea, por cada segundo. En un segundo recorre 20 metros, 2 segundos recorre 40, 3 segundos ya recorrió 60, 4 segundos ya recorrió 80, 5 segundos 100, ¿no? Entonces lo que representa la velocidad es los desplazamientos recorridos por cada unidad de segundo. Si son 5 segundos, entonces es lógico que la fórmula nos quede de esta manera, ¿no? Entonces la velocidad por la cantidad de segundos nos da los 100 metros recorridos. Problema número 2. Una motocicleta se mueve en movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante de 90 km por hora. Pregunta, ¿en cuántos segundos recorre un tramo de 100 metros? Excelente. Este es el problema número 2. Tenemos una velocidad de 90 km por hora. La distancia recorrida son 100 metros y la pregunta es en cuánto tiempo alcanza esa distancia. Aquí tenemos metros y aquí tenemos kilómetros por hora. Aquí sí vamos a ver que es necesaria una conversión, ya que aquí tenemos una unidad de longitud que son metros y aquí tenemos otra unidad de longitud que son kilómetros. Así que vamos a convertir esto a metros sobre segundo, como ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Tenemos los 90 kilómetros por hora, o sea, 90 kilómetros por cada hora. Los kilómetros vamos a convertirlo en metros y abajo vamos a poner kilómetros. De esa manera vamos a convertir. Y sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros, ¿no? Y de horas
a segundos y arriba vamos a colocar las horas para cancelar las horas. Y una hora tiene 3600 segundos. ¿Qué tenemos al final? Pues arriba tenemos 90 por 1000, son 90.000. Y la unidad de metros va a quedar abajo. Y abajo 1 por 3600 tenemos 3600 segundos. ¿Qué nos quedó al final? 25 metros por segundo. Es decir que los 90 kilómetros por hora es igual a 25 metros por segundo. Muy bien. Ahora sí, como queremos el tiempo, pues tenemos velocidad es igual a distancia sobre tiempo o desplazamiento sobre tiempo. Velocidad por tiempo es igual a distancia. Esta fórmula ya la habíamos visto. De ahí despejada el tiempo nos queda distancia sobre velocidad, ¿no? La velocidad pasa dividiendo al otro lado y tenemos despejadito el tiempo. ¿Qué es lo que queremos aquí? Queremos saber cuánto tiempo avanza esos 100 metros, ¿no? Con esa velocidad de 90 kilómetros por hora. Entonces, tiempo es igual a desplazamiento, que son los 100 metros. Queremos que se desplace entre la velocidad en metros sobre segundos, es decir, 25 metros por segundo, ¿no? Esto nos queda 100 entre 25, pues nos queda 4. ¿Qué unidades nos van a quedar? Si es tiempo el que ando buscando, pues son segundos, ¿no? ¿De dónde lo vamos a obtener? Pues arriba tenemos metros y abajo tenemos metros sobre segundos. Para poder hacer la división de las unidades le ponemos un 1 bajo el metro y multiplicamos extremos y nos queda metros segundos arriba y abajo metros. Eliminados los metros nos quedan segundos al final, ¿no? Entonces son 4 segundos los que tarda este vehículo en recorrer los 100 metros, ¿no? Que menciona el problema. Problema número 3, tenemos el límite de velocidad en una autopista es de 75 millas por hora. Pregunta, ¿qué distancia recorre un automóvil en 20 segundos, el cual se mueve con la velocidad límite? Muy bien, entonces aquí tenemos el siguiente problema. Se trata de el límite en una autopista son 75 millas por hora. Y la pregunta es si un automóvil qué distancia recorrería con el límite de velocidad durante un tiempo de 20 segundos. Aquí tenemos 20 segundos y aquí tenemos millas por hora. Así que estas horas, pues, estas dos unidades de tiempo tienen que estar en las mismas unidades. Vamos a convertir las millas por horas a metros por segundo. Tenemos entonces de millas a metros. Acá abajo colocamos millas y vamos a eliminar millas. ¿Qué equivalencia tenemos? Que una milla tiene 1609 metros. Luego de horas a segundos y eliminamos horas. Colocamos horas arriba y las eliminamos. Se multiplica lo de arriba, nos queda esta cantidad y se multiplica lo de abajo, nos queda esta otra cantidad. Ya la división nos queda 33.52 metros. Esos son los 75 millas por hora. Es igual a 33.52 metros por segundo. Esa es la equivalencia, la conversión, ¿no? Ahora sí. Queremos distancia despejada de la fórmula, pues sabemos que es distancia sobre tiempo, velocidad por tiempo nos da la distancia. Así que simplemente nos queda multiplicar la velocidad, que son 33.52 metros sobre segundos, por el tiempo, que son los 20 segundos. 20 segundos. Ahí eliminamos y tenemos la distancia que nos salga de multiplicar por 20. 670.4 670.4 metros, ¿no? Ahí es, de esa manera llegamos al resultado. Y siguiente problema es: un joven observa el resplandor de un rayo y a los 3 segundos se escucha el trueno. Tomando en cuenta que el sonido viaja en el aire con una velocidad de 340 metros por segundo. Esta es la velocidad del sonido en el aire. Y la pregunta es, entonces, ¿a qué distancia cayó el rayo?
Muy bien, continuando con este orden de ideas, tenemos ahora el problema número 4. Problema número 4 se trata de un rayo, y a los 3 segundos de haber caído el rayo, un observador escucha el trueno. Ustedes saben que la luz viaja obviamente mucho más rápido que el sonido, ¿verdad? Se considera pues el tiempo de viaje de la luz como instantánea, ¿va? Entonces, el sonido viaja en el aire con una velocidad de 340 metros por segundo. Aunque es constante la velocidad del sonido en el aire. Y si el observador tarda 3 segundos en escuchar el sonido, entonces es el tiempo que tarda en viajar el sonido en el aire. Considerando una velocidad constante de 340 y un tiempo de 3 segundos, vamos a encontrar a qué distancia se encontraba el observador. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Tiempo pasa multiplicando. Nos queda velocidad por tiempo. Perdón, velocidad por tiempo. Entonces, son 340 metros por segundos. Por 3 segundos nos da 1020 metros. El observador se encontraba a 1020 metros, aproximadamente 1 kilómetro de distancia cuando cae el rayo, ¿no? Son 3 segundos los que tarda el sonido en viajar a esa velocidad. Así que problema número 5 dice así: una motocicleta recorre una distancia de 120 metros. Si la velocidad hubiera sido de 5 metros por segundo menor, hubiera tardado 2 segundos más en recorrer la misma distancia. Pregunta: ¿cuál es la magnitud de la velocidad? Muy bien, excelente. Aquí tenemos el problema número 5 y este es un problema un poquito más abstracto, donde ya tenemos más variables en el problema. Aquí se trata de una motocicleta que recorre una distancia de 120 metros y dice el problema: si la velocidad hubiera sido 5 metros por segundo menos, o sea, si la velocidad hubiera sido 5 metros por segundo menos que la original, el tiempo se hubiera tardado 2 segundos más que el tiempo normal. Entonces aquí tenemos la velocidad de 5 menos y el tiempo es 2 unidades más. Y la pregunta es entonces, ¿con qué velocidad llevaba la motocicleta? Aquí tenemos un problema de ecuaciones simultáneas. Bueno, aquí lo que no cambia, pues vemos que es la distancia, es la misma distancia. El detalle es que si la motocicleta va a menor velocidad, obviamente va a tardar más tiempo. Dice que tarda 2 segundos más si reducimos 5 metros por segundo a la velocidad. Muy bien, entonces, como la distancia es la misma, aquí tendríamos entonces que, si despejamos distancia, aquí sería velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Igual aquí, distancia es igual a velocidad por tiempo. Solo que esta velocidad, pues es 5 menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues b menos 5, multiplicando por el tiempo, pero el tiempo es 2 más, aquí sería t más 2. Como es la misma distancia arriba y abajo, ¿cómo nos quedan las ecuaciones? La primera nos queda 120 es igual a velocidad por tiempo. Y el otro queda 120, que es la misma distancia, es igual a velocidad menos 5 por tiempo más 2. Acuérdense que aquí la velocidad es 5 menos y tenemos un tiempo mayor, 2 unidades más. Entonces así nos quedan las ecuaciones. Como es la misma distancia, podemos igualar estas dos ecuaciones. O sea, estos 120 son los mismos 120 de acá. Por lo tanto, esta igualdad que tenemos para 120 es igual para esta igualdad que tenemos en esta segunda ecuación. ¿Cómo nos va a quedar? Pues si 120 es igual a 120, pues eso es obvio. Entonces, velocidad por tiempo, que es la misma, la primera igualdad de 120, es igual a velocidad menos 5 por tiempo más 2.
y tenemos esta velocidad, esta ecuación. De aquí, pues podemos desarrollar algo, ¿no? Entonces decimos velocidad por tiempo y velocidad por 2. Que vamos a obtener menos 5 por tiempo y menos 5 por 2. La propiedad distributiva. Entonces, vamos a obtener velocidad por tiempo. Velocidad por 2 más 2 velocidad. Y luego menos 5 por tiempo, menos 5t. Menos 5 por 2, menos 10. Bueno. Así que aquí tenemos una ecuación que nos quedó así. Así nos quedó. Así que este término de velocidad por tiempo lo pasamos del lado izquierdo y pasaría, como estaba sumando, pasaría restando. Nos queda 2v menos 5t menos 10. Aquí esto se elimina porque es 0, es decir, nos queda 0 aquí. Y nos queda 2v menos 5t menos 10. Así nos queda la ecuación. Aquí podemos despejar el tiempo. Si el tiempo lo pasamos de este lado, nos quedaría, si está restando, pasaría sumando, nos quedaría 5t es igual a 2v menos 10. Entonces, el tiempo nos queda 2v menos 10 entre 5. Es decir, 5 está multiplicando, pasa dividiendo. Así nos queda la ecuación. Tenemos una ecuación ahí. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar otra ecuación de cualquiera de las dos originales. Por ejemplo, de la primera, de esta podemos despejar el tiempo. O sea, de esta, pues, que es la más sencilla, pues, la más simple. De ahí despejamos tiempo también. ¿Cómo nos quedaría? De la primera ecuación, que es esta, 120 es igual a velocidad por tiempo. O sea, de esta ecuación. Si de ahí despejamos tiempo, nos queda que 120 sobre v es igual al tiempo, ¿no? Así nos queda. Muy bien, entonces ya tenemos las dos ecuaciones. Ese tiempo, pues es el mismo tiempo que tenemos acá, la misma t. Como son iguales, podemos decir que t es igual a t. Sencillísimo. Entonces, esto nos va a quedar 120 sobre v es igual a 2v menos 10 entre 5. Muy bien, entonces este 5 pasa multiplicando para acá y esta v pasa multiplicando del otro lado. Aquí tenemos 120 por 5. Y del otro lado tenemos v por 2v menos 10. De ahí que 120 por 5 son 500 y 5 por 2, 10, 600. De este lado tenemos 600 y del otro lado vamos a obtener 2v cuadrada menos 10v. O sea, v por 2v son 2v cuadrada y v por menos 10v. Bueno, entonces, si el 600 lo pasamos del otro lado, nos va a quedar 0 es igual a 2v cuadrada menos 10v menos 600. ¿Qué obtenemos ahí? Una ecuación de segundo grado. O una ecuación cuadrática, pues. ¿Cómo se resuelve esa ecuación cuadrática? Con la fórmula general, recordando que la fórmula general dice así. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Y quién es a y quién es b y quién es c? Pues son los coeficientes de la variable. En este caso a vale 2, b vale menos 10 y c es el término independiente, vale menos 600.
Sustituidos esos tres numeritos en la fórmula general, vamos a obtener el dato de velocidad. Muy bien, excelente. Aquí tenemos, nos habíamos quedado en esto, de estas dos ecuaciones, obtuvimos esta, ¿no? Ordenada de esta manera, tenemos que la variable aquí es la velocidad, velocidad cuadrada, aquí tenemos velocidad y aquí tenemos un término independiente. De acuerdo a la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas, está escrita ahí. Aquí la variable pues no se llama x, se llama v, por eso le pongo v aquí. Aquí sería menos b, pero b vale menos 10, aquí sería menos 10, menos por menos nos va a dar 10. Aquí metí un pequeño errorcillo, aquí es 10. Aquí es 10. Y de ahí lo corrijo. Aquí es 10. Aquí es 10. Aquí es 80. Aquí es 10. Y aquí es 60. Muy bien, entonces les decía, es menos b, pero b vale 10, sería menos 10, sería menos por menos más, nos queda más 10, que sería 10 al cuadrado, menos 10 al cuadrado es 100, y menos 4 por 2 por menos 600, menos por menos nos da más también aquí. Aquí nos queda 4800, sumado al 100 son 4900, raíz cuadrada de 4900 es 70, ¿no? Entonces tenemos las dos raíces aquí. Uno es sumando el 70 y otro restándole el 70 al 10. Aquí tenemos 10 más 70 nos da 80. Entre 4 nos va a dar 20 metros por segundo. Y aquí tenemos 10 menos 70 nos da menos 60. Entre 4 es menos 15 metros por segundo. ¿Cuál de los dos valores vamos a tomar como bueno? Pues el positivo, ¿verdad? Ya que no tenemos datos de velocidad negativa. No se presentan. Entonces lógico es este, ¿no? Así que la velocidad que lleva la motocicleta es de 20 metros por segundo. Veamos si es cierto. Aquí el problema dice cuál es la magnitud de la velocidad, entonces esa es la respuesta, son 20 metros por segundo. ¿Cuántos segundos hace la motocicleta en recorrer los 120 metros? Pues ¿cuántos segundos hace? Pues lo podemos sustituir aquí, que sería 120 entre 20, nos queda 6 segundos. ¿Y qué tiempo hace si la velocidad es 5 menos? Pues sería 2 por 20, estamos hablando aquí de 40. Menos 10, 30. Entre 5, 6. Entonces es el mismo, en cualquiera de las dos ecuaciones nos da 6 segundos el tiempo. Pero como eran 2 segundos menos en el segundo caso, pues aquí serían 4, ¿no? Si la velocidad se reduce 5 menos, sería entonces de 15 metros por segundo. O sea, recordando el enunciado inicial, ¿no? Que dice que la motocicleta recorre una distancia de 120. Si la velocidad hubiera sido 5 menos, pues ya sabemos que la velocidad nos dio 20, hubiera sido 15, ¿no? Hubiera tardado 2 segundos más. Bueno, aquí el tiempo nos da 6 segundos en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, quiere decir que hubiera tardado 8 segundos más en recorrer los 120. Bueno, entonces, y lo podemos comprobar muy fácil. Sabemos que tiempo es distancia sobre velocidad. Si la distancia es la misma, 120, pero la velocidad dice que es 5 menos, así que sería entre 15. Aquí nos da los 8 segundos. O sea, 2 segundos más cuando la velocidad es 20. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos el siguiente problema. Aquí tenemos el siguiente problema, ¿no? Dice así, dos automóviles se mueven en sentido contrario, tomando en cuenta que se ubican a 400 metros uno del otro y que el primero se mueve con una velocidad de 20 metros por segundo y el otro a 30 metros por segundo.
¿A los cuántos segundos se encuentran ambos? ¿Y a qué distancia del primer auto se encuentran? Excelente, aquí tenemos dos automóviles que se mueven en sentido contrario. El problema dice que ambos automóviles se encuentran a 400 metros uno del otro y se van moviendo en sentido contrario. El primer automóvil lleva una velocidad de 20 y el segundo una de 30 metros por segundo. La pregunta es a los cuántos segundos se van a encontrar ambos automóviles y a qué distancia del primer automóvil se van a encontrar. No sabemos, así que si le llamamos X a la distancia que recorre el primer automóvil, la otra distancia sería 400 menos X. ¿Por qué 400 menos X? Pues porque de aquí a acá sabemos que son 400 metros. Y si el primer automóvil recorre X metros, el otro sería los 400 menos la distancia X. Quedaría de esta manera. Si X fuera, por ejemplo, 50, por dar un ejemplo, pues sería 50 esta y el otro 400 menos 50, ¿verdad? Bueno, pero pues no más por dar algo tentativo. Muy bien, entonces el tiempo que recorren esa distancia pues es el mismo, ¿no? El tiempo que tarda en llegar este automóvil al punto de encuentro es el mismo tiempo que tarda el otro. Bueno, entonces, y aquí podemos decir que la velocidad del primer automóvil pues es distancia sobre tiempo. A la distancia que recorre el primer automóvil le estamos llamando X. Bueno, y el tiempo pues es el mismo tiempo que va a estar el otro de allá para acá. Entonces, la velocidad del segundo automóvil también es distancia sobre tiempo. Nada más que la distancia que recorre el segundo automóvil le estamos llamando 400 menos esta X, ¿no? Muy bien. Y similar al problema anterior, el tiempo que hacen ambos automóviles para llegar a ese punto, pues es el mismo tiempo. ¿Cómo nos queda despejado el tiempo? Pues de aquí lo despejamos para tenerlo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad, ¿no? Eso ya lo hemos despejado varias veces en otros problemas. El tiempo pasa multiplicando y la velocidad pasa dividiendo. Queda así. Entonces, de aquí tenemos que tiempo 1 sería igual a la distancia entre la velocidad 1. Es decir, X entre 20, ¿no? Que es la velocidad 1. El tiempo 2, que es la distancia entre velocidad 2. La distancia 2 es 400 menos X entre la velocidad 2, que son 30. No. Muy bien, entonces, como es el mismo tiempo, los dos vehículos hacen el mismo tiempo, además le voy a quitar este subíndice. Como es el mismo tiempo, entonces esto nos va a quedar de esta manera. X menos 20 es el tiempo del primer vehículo, es igual a 400 menos X sobre 30, que es el tiempo del segundo vehículo. De aquí resolvemos esa ecuación. Así que siguiendo el procedimiento, vamos a resolver esto. El 20 va a pasar multiplicando para acá y el 30 multiplicando de este lado. ¿Qué nos va a quedar? 30x, porque el 30 pasa multiplicando para acá. Y el 20 multiplicando al otro lado. Sería 20 por 400 menos x. 20 para allá. Entonces, aquí nos queda 30x y acá nos queda pues, 20 por 400 y 20 por menos x, ¿verdad? 2 por 4, 8, aquí serían 8000 menos 20x, ¿no? 20 por x. Este menos 20 pasa de este lado sumando y nos va a quedar 30x más 20x. Esto es igual a 8000. Es decir, 50x sumadas las x es igual a 8000. X por lo tanto es 8000 entre 50. Por lo tanto, X vale. Muy bien, X vale 160 metros. Si estaban a 400 metros ambos vehículos,
El primero recorre una distancia X, la cual es de 160 metros. ¿Qué distancia recorre el otro? Pues los 400 menos los 160, ¿no? Aquí estamos hablando de que estos fueron 160 metros y el otro, pues la diferencia, que serían 240 metros el otro automóvil, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿a qué distancia se encuentran del primer automóvil? Pues se encuentran a 160 metros del primer automóvil. Y la primera pregunta que era, ¿a los cuántos segundos se encuentran? Pues hay que calcular el tiempo. El tiempo lo podemos calcular con cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, además lo vamos a hacer con las dos para que se den cuenta que nos da lo mismo, ¿verdad? El tiempo lo puedo calcular dividiendo x entre 20, ¿no? Si estamos hablando de 160 metros entre 20 metros por segundo. ¿Cuántos segundos vamos a obtener? Pues sería 16 entre 2, 8 segundos. Aquí serían 8 segunditos. A los 8 segundos se encuentran. Si el tiempo lo hubiéramos calculado con la otra ecuación, pues aquí dice 400 menos x entre 30. Estamos hablando de que 400 menos x son 240 metros entre 30 metros por segundo. Nos da los mismos 8 segundos, ¿verdad? Pues de hecho, de ahí habíamos partido, de que el tiempo que hacen los dos vehículos es el mismo tiempo. Así que a los 8 segundos se van a encontrar. Y a 160 metros del primer vehículo, ¿verdad? Y 240 del segundo. Problema número 7. Dice, un patrullero persigue a un automovilista que se ubica a 100 metros de él. El patrullero lleva una velocidad constante de 40 metros por segundo y el automovilista una velocidad de 90 kilómetros por hora. Calcule el tiempo que emplea el patrullero en alcanzar al automovilista. Muy bien, ahora que tenemos una patrulla y un automovilista. El patrullero va en persecución del automovilista con una velocidad de 40 metros por segundo. Y el automovilista lleva una velocidad de 90 kilómetros por hora. Bueno, acá si la velocidad del automovilista es de 90 kilómetros por hora, pues habría que transformarlo a metros por segundo, ¿verdad? Para que sean las mismas unidades del patrullero. Entonces ya haciendo la transformación, lo voy a hacer aquí directo porque no tengo mucho espacio, pero ya saben cómo convertirlo. 90 kilómetros por hora equivale a 25 metros por segundo. Bien, entonces, retomando el problema, la patrulla lleva una velocidad de 40 y el automóvil una de 25. Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo la patrulla alcanza el automóvil, ¿no? Dice que hay una distancia de 100 metros de separación entre ellos. En este caso le vamos a llamar X a la distancia total. Entonces sería, obviamente la patrulla va a recorrer mayor distancia que el vehículo, ¿no? El vehículo va a recorrer 100 metros menos, ¿no? Por eso es la distancia que recorre el automóvil es toda la X menos 100, o sea, X menos 100. Bien, aquí también el tiempo en el que lo alcanza, pues es el mismo tiempo que el, el mismo tiempo para los dos vehículos. Transcurre el mismo tiempo. Entonces, decimos, si tiempo es igual a distancia sobre velocidad, el tiempo que hace la patrulla, pues sería la distancia X entre los 40, que es lo que vale su velocidad, ¿no? El tiempo que hace el automovilista también es distancia sobre velocidad, pero la distancia que recorre el automovilista es X menos 100, con una velocidad, su velocidad es de 25. Se supone que es el mismo tiempo para ambos. Transcurre el mismo tiempo para ambos. Igual que el problema anterior, pues si tiempo es igual a tiempo, entonces X sobre 40, que es el tiempo del patrullero, es igual a X menos 100 sobre 25, que es el tiempo
la ecuación de tiempo para el automovilista. Igual que el problema anterior, el 40 pasa multiplicando del lado derecho y el 25 del lado izquierdo. Y tenemos 25x de este lado, y del otro lado tenemos 40 por x menos 100. Es decir, tenemos 25x del lado izquierdo y del otro lado tenemos 40 por x, son 40x. Menos 40 por 100 son 4000. Muy bien, entonces este menos 4000 lo puedo pasar de este lado sumando y me va a quedar 4000 positivo. Pasa sumando. Y el 25x lo paso del otro lado restando, es decir, me va a quedar los 40x que ya tenía menos 25x. Este pasa restando para allá y este que está restando lo paso sumando a este lado. Entonces tenemos 4000 es igual a 40 menos 25, 15x. Siguiendo, tenemos 4000 entre las 15 que pasamos dividiendo hacia el lado izquierdo, nos queda despejada la x. Entonces, x es igual a los 4000 entre 15, 266.67. 266.67. Acuérdense que estas son distancias, por lo tanto son metros. La distancia que recorre el patrullero, que es la X, son 266 metros. ¿Qué distancia recorre el automovilista? Pues son la X menos 100. Estamos hablando de 166 metros recorre el 166 metros recorre el automóvil. 166 metros y este 266.67 metros fue lo que recorrió, ¿no? Pero la pregunta era, calcule el tiempo que emplea el patrullero en el automovilista. Ya podemos calcular el tiempo con cualquiera de las dos, igual que el problema anterior. Entonces, tiempo es igual a x sobre 40. Estamos hablando de 266.67 metros entre 40 metros por segundo. O bien, la segunda ecuación, que es esta, x menos 100 sobre 25. Estamos hablando de 166.67. 166.67, pero entre 25 metros sobre segundos, y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Muy bien, entonces les decía, si ya sustituyó el valor de la x en cualquiera de las dos ecuaciones primeras, vamos a obtener el tiempo, ¿eh? Y nos da exactamente igual. Es decir, que con cualquiera de las dos podemos calcular el tiempo. No necesariamente lo tienen que calcular con las dos, ¿no?